Sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Estamos en el centro de la ciudad de Piribebuy, estamos llegando ahora al museo de esta ciudad y vamos a saludarle a la gente y a mostrarle lo que es esta ciudad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está, señorita? Bien, tranquilo, pa. Bueno, gracias por recibirnos. Ustedes ya saben que el turismo joven es un proyecto espectacular de la Senatur. Mandamos un gran abrazo a todo el equipo de la Senatur con quienes trabajamos de forma coordinada a lo largo de lo que es Baella, desde su inicio hasta la fecha. El turismo joven son jóvenes que se apoderan del turismo de su ciudad y son los que reciben a cualquier persona que quiera venir a diferentes ciudades. En este caso, en Piribebuy nos reciben ellos, así que así se van presentando ahí con la señorita. Bueno, bienvenidos Bicho a vos y a toda la producción de Baella para Paraguay. Mi nombre es Divina Alcaraz y cada uno se va a ir presentando posteriormente. Nosotros, como dijiste, conformamos la Comisión de Turismo Joven de la ciudad de Piribebuy y nos llamamos Herederos de 60 Listas, justamente en honor a la artesanía que representa a nuestra ciudad. Porque Piribebuy es una ciudad histórica, turística y heroica, cuna del Poncho Paraí 60 Listas, y aquí fue escenario de una de las batallas más crueles de la guerra contra la Triple Alianza. Terminada la guerra, según cuentan los relatos históricos y los relatos orales, que fueron enterradas a 60 personas
frente al altar de la iglesia, como ofrenda, ya que ellos dieron su vida por la patria. Tiempo después, el monseñor Vigilio Roa vino a Piribebuy y él fue el que se encargó de darle el toque, le dio el campanario a la iglesia, porque antes era muy similar a la que era la iglesia de Yaguarón. Entonces cuando él vino, él dijo que él también quería ser enterrado con esas personas. Entonces cuando él falleció, la comitiva de Piribebuy, como él era de Villarrica, tuvieron que ir a pedir por él en cada cupé para que él venga y sea enterrado con los 600, con las 60 hileras de muertos. Entonces cuando se cava la tumba es que se encuentran los cabellos, se encuentran los huesos. Entonces como señal de que es una historia verdadera se saca esto para que la gente pueda ver la historia de Piribebuy, que realmente fue así como dice la historia. Y hablando de estas 60 personas que fueron enterradas frente a la iglesia, de ahí sale el nombre para el poncho. Sí, justamente de ahí es que en honor a eso, en honor a esos heridos que dieron su vida por la patria, entonces se confecciona y es así que se llama poncho para ir de 60 listas. Tiene 60 hileras blancas y 60 hileras negras. Y es en honor a esos heridos. Que es un poncho súper característico. Sí. Es un poncho súper representativo de la ciudad de Piribebuy. Ahí, como les muestro, ¿verdad? El regalo que acabo de recibir. Piribebuy, capital del heroísmo. Ahí está el famoso poncho para ir de 60 listas. Soy taxista de acá. Taxista de Piribebuy. Taxista de Piribebuy, ya jada de José, hay mucha historia para contarte acá. ¿En Coapaitene? Ay, Coapaitene, se va a colugarse. Todo. Conozco Piribebuy entero. ¿Naciste en Piribebuy? Sí, yo soy nacido en Piribebuy. Pues yo llegué al que nace en Piribebuy. ¿Cómo es? Piribebuyense. 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 Así. Excelente, Ginebra, pero... Piribebuyense. 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 Ya, más ella. Piribebuyense. Exactamente, nacido acá. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos. Atrás del altar. Esto es lo que falta tú. Mira la estructura. Sí. Está totalmente asegurado el altar por columnas. Estos son columnas urunde. Urunde. Sí. Una madera muy dura. ¿Qué había el sótano famoso que hablaba? Acá mismo está. ¿Qué está acá? Acá el túnel. Acá está la boca donde se cerró la boca del túnel. Acá había un túnel también. Había un túnel que hicieron los indios para su refugio. ¿Vos viste ese túnel? Cuando era chico. ¿Viste el túnel? Sí. Y se podía bajar hasta 2-3 gradas y después ya en la oscuridad ya. Este es lo que firmaron acá, los que cerraron durante la restauración que se hizo en el 85 al 91. Pero este es el lugar donde estaba Ahí, el túnel. Acá. Un cuadro acá. Yo ahora estoy parado encima del lugar donde se ingresaba al túnel. Sí. Dice que se hicieron los indios para su refugio porque había grupos de indígenas que ya estaba evangelizado. Sí. Trabajaban acá con los franciscanos y había grupos salvajes que no se quería evangelizar y le atacaban. Entonces ellos entran tranquilamente en el túnel trabajando de la arena o de la tierra que sacaba de ahí, preparaba el adobe. La pared es totalmente adobe. Impresionante. Entonces, de la arena que salía
de la Preparaba construcción el- del túnel, Preparaba el adobe. preparaban el adobe para las paredes Para la de la pared, iglesia. sí. Es ¿Vos totalmente. ¿Y vos llegaste a entrar a este túnel, don Alemán, Cuando cuando eras era chico? chico. ¿Entraste? Vinimos a traer para la comida a mi papá y entramos mientras dormía el Monseñor Ildefonso Díaz cuando estaba como párroco acá. ¿Y entraron al túnel y hasta dónde se iban? No, pero no, hasta la boca nomás. Y después no. Había en un recorte periodístico de la tribuna de aquel tiempo, en 1935, yo tengo un informe que entró acá el arqueólogo paraguayo, dije, Pusineri Escala, el director muy famoso, ese externo director del museo, ¿verdad? Sí. Eso que trajo un equipo, iba a traer un equipo para entrar acá, pero no pudieron entrar por la fuerza del gas, seguramente que está adentro, ¿verdad? Y generalmente, en todas las iglesias durante la colonia, ¿verdad? Se tenían túneles. Se hablan de muchas iglesias. En Eusebio de Ayala, por ejemplo, nos decían Oído. también que había una iglesia, pero no se llegó a encontrar o no nos quisieron mostrar o nos querían mostrar, pero no se podía llegar al lugar. Pero acá sí, por primera vez, después de tanta ciudad y tanto tiempo de recorrer el Paraguay, podemos corroborar y confirmar acá con don Alemán que en el 88 se cerró la entrada al túnel. Esa vez, por eso está... Y él ingresó. Hace 2 años que vinieron 4 exploradores de mina. Sí. 2 eran de los Estados Unidos y 2 eran alemán. Y con la anuencia del obispo, cuando entonces estaba acá el Monseñor Celso Yegro, vinieron y verificaron con su máquina. Y ellos dicen que hay mucho candelabro de bronce y de oro ahí adentro que dejaron los franciscanos y de ese produce el gas. Es el que está produciendo gas. Ellos querían abrir otra vez, pero nosotros no podemos tocar sin permiso del gobierno nada acá. Sí. Que Una cosa también es que generalmente los túneles servían para, por supuesto, para guarecerse de los indios, los guaycurros, etc. Otro, para guardar los tesoros de la iglesia. Bueno, estamos en la casa de un artesano muy conocido por todos los casapeños, don Alejandro Sosa. Acá ya tenemos alguna muestra de su trabajo. Y esto es tan cierto. Acá se termina la soberbia, el dinero y la avaricia. De polvo eres y a polvo volverás. Volveremos todos, ¿verdad? A ser polvo. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Sos Alejandro? No, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tranquilo, pa. Bien, ellos. ¿Con Alejandro? Encantadísimo, Alejandro Sosa. ¿Cómo te va, che? Y aquí andamos. Gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario, un gusto porque eres muy famoso. Y vos sos más famoso que yo. No creo. Gran artista casapeño. Gracias. Bueno, Muy queremos ver un poco tus obras, tu trabajo. Acá tenemos a un Bueno, justamente compañero ahora tuyo tengo también. preparado. Me inspiró la guarania india para hacerte como Ángel María me avisó, entonces tengo el gusto de regalarle no sé si Es posible, mira un poco. la India de Flores y Guerrero. No, o sea que lo que escribió, ¿no es cierto? Me imagino que tiene que ser bella, pero salvaje, ¿no es cierto? Bella pero salvaje. Salvaje. ¿Cómo decir? Muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos a llevar a la oficina y vamos a tenerlo como una obra de arte, porque eso es para nosotros. Gracias por Muchísimas aceptar. gracias. Voy a dejar mientras acá y vamos a recorrer, ¿verdad? Ah, bueno, como quiera. Muy lindo. Inspirado en la India guaraní. En la India guaraní, en la famosa guaraní.
Como le digo, son, eso por ejemplo son pequeñas artesanías que hago. Esto. ¿Este es tu taller? Sí, acá medio improvisado. Este falta terminación, de la última cena. Falta acabar más y darle la forma, pues está un bosquejo, ¿no es cierto? Digo, gracias a la música, y por la música me gusta nomás, pues toco guitarra y hago guitarra también. ¿En serio? Sí. O sea que vamos a meterle una canción contigo. Sí, ¿Podemos? seguro. ¿Qué artista te gusta o qué ejecutás? Me gusta todo, que sea la música universal, igual me gusta, pero nuestra polka es fabulosa. La mejor música del mundo. Sí. La música paraguaya. La música paraguaya, sí. Ese es un pasaporte que usan nuestros paisanos, por ejemplo, cualquier lado. Yo entré, por ejemplo, en la Quinta de Maradona, entré entre los grandes gracias a la música y está trabajando, pero la música es divino, no tiene límite. ¿Y de tu arte qué más nos querés mostrar, Alejandro? Y humildemente quisiera cantarle una canción. Por favor. ¿Por eso están de Maracá? Tengo, ¿cómo le voy a decir? Me gusta el folclore argentino, pero este programa es muy paraguayo, muy nuestro. La canción se llama La gallega del GPS. Pero la historia ahora le voy a decir. Había sufrido un desaire por un amor en mi pago, y para olvidar el mal trago se me ocurrió cambiar de aire. Decidí ir a Buenos Aires, ahí estaré convencido. A la ciudad nunca me había ido, pero me largué en mi coche y allí me agarró la noche mientras preguntar perdido. A la mañana siguiente pensé rumbear para el centro y digo, ¿cómo la encuentro? Si encima es un mar de gente. Le pregunté a una gente, me dijo que se le ofrece. Andás perdido parece, sí mi amigo, repliqué, y me dijo yo que usted me compraría un GPS. Le pregunté qué era eso, si yo no lo conocía. Me explicó que era una guía para el viaje de ida y regreso, que cuesta un puñado de peso, pero es plata bien gastada. Te ordena una voz grabada que escucharla da placer, casi como tu mujer, pero no te pide nada. Y ya lo compré nomás, pensando es una papa, si en realidad trae el mapa que te guía por la ciudad. Pero lo lindo además, que a cualquier lugar se llega, y una alegría que se agrega al servicio que te brinda cuando te habla esa voz linda de una muchacha gallega. Te va explicando también, que yo no me explico cómo. Te dice atención un lomo, o sea al frente hay un badén. Te marca la liana del tren, ciudad de pueblo, paraje, el aire, kilometraje, cuánto falta te detalla, y al costado de la pantalla te da los costos del viaje. Lo más lindo de la historia, que yo no puedo comprender, yo nunca he visto una mujer que tenga tanta memoria. Debe tener trayectoria para un viaje como ese. Ahora mi deseo crece y ya que estoy sin mujer, solo pienso conocer la gallega de GPS. Gracias. Imagínate estar allá. ¿A dónde te vamos a conocerle a la dueña de esta voz? Sí, después me enamoré de la gallega tan amable que, o sea, la española siempre tiene tono español o española, ¿no es cierto? Entonces me olvidé de mi chica y me enamoré de la gallega. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo
soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como... Este sí que no es alto, ahí nomás es. Y acá tenemos Sansón. Cerramos porque la gente toca, lleva su cabello para su amuleto y entonces le saca todo. No, hace que le sacaron el dedo. Sí, así. Ya, algunos ya arreglaron, ¿verdad? Y veo que ahí hay dinero, la gente por acá. Por acá. Acá tiene su alcancía, pero acá a Sansón tiene que ver. A Sansón le tiran la plata. A Sansón le tiran la plata. Hay mucha plata acá para nuestro peaje. Puede ser para nuestro... Tererupama, Para mí, no, esto empanadita. estamos bromeando, no, pero esto va para la... Sí, entra todo en... Para la iglesia. Para la iglesia, sí. Y vos cuidá que nos... Y yo cuido. ¿Y cómo sacan esa plata de ahí? Tenemos ahí la puerta con llave. Ah, bueno. Ese ahí nomás. Ahí no. Y el 28 de agosto la mayoría viene, parece que acá no a los 1 millón, 2 millones entra un día. Acá se tira. 28 de agosto. 28 de agosto. ¿Y qué tiene que ver Sansón con...? La gente le cree, porque venía, había una hermana que decía que este no es santo, no hay que ni rezarle ni nada. Voy para el bien, la gente cree. Pero la gente viene, Sansón, pregunta a Sansón, ¿a dónde está Sansón? Viene de lejos, Sansón quiere ver. Cata Sansón. Ni lo mira hacia allá. Increíble. Y eso es parte de la historia de Emboscada también. También, sí. Porque mucha gente al ver el programa dice, sí, ahí está. Y gente que no sabe que ahora va a enterarse. Sí, seguro. Sansón. ¿Vos qué sabes de Sansón? Es la única iglesia en el Paraguay que tiene dos cosas. Que se le venera a Sansón y el coro canta arriba todavía. Sigue cantando arriba el coro. Sigue cantando arriba, para eso es la parte de arriba. Es peculiar de música. En el Paraguay, que yo sepa, y yo que recorro muchas, que yo sepa, no hay otra iglesia que le tengan a Sansón como se le venera. Y el coro canta arriba también. ¿Vos sabés algo de Sansón? Nada. Nada. ¿Yami? Nada, ahora me entero. Y Sansón era Sansón y la Lila. La Lila le sacó su poder. Sí. Siempre la mujer nos saca nuestro poder, don Rojas. Porque yo sé se me simbama. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy Era el año 2000 o 2001. Yo era empleado de la Junta de Saneamiento de Cazapá.
hacía extensiones de agua por aquí, por el barrio, y me encuentro con un señor, Eduardo Acosta. Con él hablamos y que en el año 62 ellos hicieron una excavación aquí a pedido del aquel entonces don Aniceto Amarilla. Quería hacer una pileta pública. Cavando aquí se encontraron con un enorme tatacua. Avisaron al intendente, vino a ver y le dijo que cerraran. Se volvió a cerrar hasta el año 87. Cuando vinieron para colocar esta estatua, cavaron aquí y encontraron la misma cosa. Y el intendente de aquel entonces, señor Roberto Zacarías, mandó publicar el 28 de diciembre, creo que se publicó, en Diario Última Hora, que encontraron un sótano. Y Acá. este sótano es el que conecta a la iglesia vieja. La que se había incendiado. Exactamente. La que se había incendiado supuestamente. Este túnel, según el libro Paitucú, que aquí el país bolaño aparecía y desaparecía en el Icua. Era el David Copperfield del año 1600. Utilizaba el Icua, era el camuflaje de entrada al túnel. Entonces, evidentemente, salía y desaparecía en el Icua. Tenemos dos evidencias, inclusive tenemos todavía una persona viva, que es el señor Florentino Acosta, hermano de Eduardo, quien hizo la excavación. Aún está vivo, pero es una persona de mucha edad y tiene miedo. Por eso no quiso estar aquí. Hablamos con Ángel y Ángel le dijo a Florentino, ¿verdad? Sí, Señor Florentino, si podía venir a contar la anécdota de aquella excavación en el año 1962 y él ya una edad avanzada y por temor no quiso venir porque quieren estar alejados de lo que pueda atraer de vuelta estar en ese lugar que en su momento fue una excavación de rutina y se encontraban con un túnel. Así mismo. Y a eso hay que sumar también, le habíamos cursado la invitación a la señora Miriam Mongelós de Ramírez, que tenía una vivencia de su padre, el señor Carlos César, capitán del ejército Carlos César Mongelós Nardi. Había venido en la década de 1930 en Cazapá a formar un pequeño destacamento militar. En aquella época el Paraguay estaba manejado por militares. Él le conoce a Noemí Bregui, a una casa peña, se enamora, toma el agua del Icua, pues seguro, se enamora y se queda. En ese interín él descubre el acceso del túnel en la sacristía de la iglesia San Pablo de Cazapá, accede a él con 2-3 conscriptos y hace un recorrido de aproximadamente 200 metros yendo hacia el oeste, encontrando ya derrumbado en una parte y ya con problema de oxígeno, vuelve a salir de vuelta. Él le comenta a su hija, la señora Miriam, que lastimosamente por motivo de viaje no puede estar acá y me dice: lamento muchísimo no poder estar y no hay quien me pueda suplantar porque yo eso escuché de los labios de mi padre y esa pasión que yo podría haberle puesto a este comentario, a esta reliquia de experiencia que tuvo su finado padre, no tiene precedentes. Tanto su experiencia de su padre a través de ella como de otras personas también nos ubican a nosotros hilar y formar el mapa, el rompecabezas del mapa que nosotros teníamos ya en borrador y coincide perfectamente. De ahí es que con la comisión donde Ramón me acompaña como vicepresidente y todos los otros miembros también, es de la importancia, y lo habíamos hablado fuera de cámara, ¿verdad?, de poder contar con un convenio marco de cooperación, en este caso con la UNA, para que gente entendida en la materia, gente profesionales con los equipamientos necesarios, con los georradares para que puedan hacer la radiografía del suelo, puedan venir y puedan confirmar científica y técnicamente que toda la información recabada por esta comisión y la experiencia del compañero, más de otros compoblanos que se van acoplando a esto, pueda ellos confirmar de que efectivamente sí existe. Y a partir de ahí buscar los mecanismos, los fondos a través de proyectos para conseguir los recursos y poder explotarlos, darlo a conocer en primer lugar, protegerlos
ponerlos en condiciones para poder explotarlo turísticamente, y eso va a ser una inyección económica pero tremenda para Cazapá, que no vive del turismo. Sin embargo, puede darse el lujo de que el día de mañana el mayor ingreso económico del distrito de Cazapá sea el turismo, y eso es algo que no podemos dejar pasar así por así. Entonces eso es uno de los principales objetivos en el cual estamos enmarcados, y bueno, y el país Bolaños estamos seguros que va a hacer su hechizo para que desde el cielo nos va a ayudar para que esto sea toda una realidad para beneficio de toda nuestra comunidad. Buen día. ¿Cómo está aquí? Buen día. Buen día aquí en Paraguay a ritmo de Juan Luis Guerra. Dígame, a ella mamá idea. Que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Mucho tráfico por el interior del país. ¿Qué tal, amigo? ¿Tranquilo, pa? Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujen sus paisajes, sentimientos. Yo no podía caerle con las manos vacías, por eso les traje para acompañar esta deliciosa comida algo rico y refrescante, como lo es Coca-Cola. Porque estoy aprovechando que por todo el mes de julio la Coca-Cola de 1 litro retornable está a un precio como nunca. Y si no me creen, vayan a los locales adheridos y van a encontrar por solo 3.000 guaraníes, porque sabemos que no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa.
Y bueno, y las palabras del Papa, recuerdo bien, fueron qué impresionante el trabajo, ¿verdad? Qué trabajo inmenso hicieron, ¿verdad? Eso es lo que él valoró. Y esto me recuerda mucho a una experiencia mía de cuando yo era muy niño, y digo yo siempre, esa fue mi primera obra de arte. Ayudarle a mi mamá a hacer la torta de 15 años de mi hermana mayor. Entonces ella hizo una torta que era un barco, porque a mi hermana le gustaba viajar. Y yo le ayudaba haciendo las banderitas del barco y el humo con algodones y todos los detalles del barco. Le ayudaba a mi mamá y tenía 8 años, le ayudaba en todo lo que era. En esa época no se compraba nada, había que hacerlo todo en la casa y estábamos viviendo en un pueblo, ¿verdad? Y todas las cosas que eran arreglar para un té de 15 años, se elaboraba. Tenía que inventar. Y yo le ayudaba porque tenía ya en esa época cierta habilidad. Y entusiasmado yo con el día del cumpleaños, llega el día del cumpleaños, llegaban las tías y decían, qué inmenso trabajo. Todos decían, qué inmenso trabajo. Qué trabajo inmenso, Rosa, decía, por todo lo que se hizo, ¿verdad? Inclusive por la torta. Entonces yo le reclamé a mi mamá y le dije, creo que son todas envidiosas la gente, porque nadie dice que la torta es linda. Y me dijo algo mi mamá que es muy importante, que quedó en mi vida, así como algo muy... Lo que vale es el trabajo que se hace, porque eso es lo más importante. Lo que le ofrecemos a tu hermana es el trabajo, porque las cosas lindas también se pueden comprar, ¿verdad? Por eso me recordó mucho a la torta de los 15 años de mi hermana, que yo siempre digo, esa fue mi primera obra de arte, cuando el Papa nos dijo, qué inmenso trabajo, ¿verdad? También como en aquella historia de mi infancia, realmente se valora el trabajo. Y de eso se trató mucho el retablo, del gran trabajo que hicimos, el inmenso trabajo que ofrecimos para por la venida del Papa. Y todo esto también, siempre eso es lo que más valoramos, es la cantidad, el trabajo inmenso que hacemos. 20.000 candiles, la cantidad inmensa de faroles que se hacen, más allá de la belleza, de lo que se pueda significar eso en el día que encendemos, es la cantidad de trabajo que hacemos para esperar ese día. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. El mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Patria de héroes y caballeros que al saludar siempre se quitan el sombrero. Y al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Por
sabemos, el multi-instrumentista que se llama Maelo Gómez, nuestro hermano, el de los dedos más rápidos del mundo en requinto, también toca 16 a 20 instrumentos el ejecutor, y uno de ellos es esta la quena. Y como que habíamos comentado, ¿verdad?, fuera de los Gómez entabló amistad con varias personalidades, con decirte Schwarzenegger, por ejemplo, el famoso Stallone, David Carradine. Esta es la anécdota muy querida sobre David Carradine, el famoso Kung Fu. Entonces, como ya eran amigos con los Gómez, estos grandes personajes, David Carradine vio que Maelo ejecutaba tan bien este instrumento. Entonces se le acercó en el gimnasio donde todo el mundo se van ahí, los Gómez, los grandes artistas, y le pidió a Maelo para que le enseñara a ejecutar este instrumento. Que una vez aprendido, él tocaba en sus películas, en la serie Kung Fu, la famosa serie Kung Fu. Entonces ahí tenemos una fotografía que ustedes ya registraron, ya a mano ya de David Carradine, este instrumento que le gustó tanto, y en todas sus películas él lo utilizó, yo diría, dulcísimo instrumento. El señor Jesús Salvador Torres nos va a llevar al lugar donde vivía Joseph Mengele. Don Jesús, sí, señor. ¿Qué tal? Bien. Esta era la parte donde él vivía, ¿verdad? Y todo esto era su campo. Sí, sí. Menos 3.000 hectáreas por ahí. Tenía. Sí, tenía, pero antes no había los linderos. Sin lindero estaba todo. Sí, sí, sí. Campo tipo comunal. Y esa era la casa. Ahora ya se transformó aquel. Era de otra forma. Echaron todo y ahora. Pero ese sí se mantiene. En algún momento llegó a asistirle, a ayudarle al doctor Mengele. ¿Cómo se le conocía al doctor Mengele en aquella época? Guaticelli se le decía. Guaticelli. Acá. Doctor Guaticelli. Sí, sí, sí. Él le hacía nacer. Y si estaba enfermo, Guarapá. Según era poderoso el doctor. ¿Y qué recordás que haya contado tu abuela? ¿Cómo se llamaba tu abuela? La ña Bonifacio, sí, Bonifacio. Ña Bonifacia. O sea que antes poco hablábamos del doctor porque nadie sabía después de que se haya dicho que era uno de los poderosos de las SS. Sí, sí. Nomás. Cuando él estaba acá era un médico alemán. Sí, sí. Doctor Guaticelli. No, o sea que él, si vos te acercás, te soluciona el problema, pero él no es que abre o sea que a los vecinos nomás le asistía. Y se le conocía por curarle a la gente. Sí, más o menos así lo que se dice. Va, Poina. Tranquilo, pa. Bueno, pues. Por la cabeza. Bien, ¿cómo te va, Reinaldo? Bien, tranquilo, pa. Está bien. Joseph Mengele dice que estuvo por acá. Era la casa. Era el la hospital De forma original, eso se conserva, Reinaldo, ¿verdad? De aquella época. No, esta casa tendrá ya ponerle aproximadamente 70 años.
¿Qué queda original de aquella época? Ya casi nada. Ya casi nada. Ya casi nada, porque después de esta casa se hizo de la casa de lo personal. ¿Y qué había antes acá? ¿Un hospital? Según la historia, eso, un hospital. Un hospital. Sí, pero ese ya se refraccionó todo ya. Esa es la casa. Solamente lo original de esta casa queda el cimiento y el lugar. Entonces podemos decir que exactamente en ese lugar vivió Joseph Mengele. Exactamente. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Así llegamos al final de este programa, es un resumen de toda la segunda temporada. Seguiremos viajando, seguiremos mostrándote lo más lindo del mundo, que ya sabes que es el Paraguay. Nos reencontramos en la tercera temporada. Hashtag BaixaPaPY. En YouTube todos los programas BaixaPaPY. Un gusto seguir con todos ustedes y a seguir disfrutando y que viva el Paraguay. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrellas. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica.